en Jueces. Gloria a Dios. Jueces. Capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Del verso 11 al 16. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leerlo: glorificando al Padre, Hijo y a su Santo bendito Espíritu. Aleluya. La iglesia de Dios dice amén. Aleluya. Al sea la gloria para siempre. Sí, aleluya. Dice la palabra de Dios: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿y con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Oh buen Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, aleluya, dándote gracias por tu palabra, Señor. No te pido que la bendigas, porque tu palabra ya es bendita. Tu palabra, Señor, es la que nos levanta, la que nos redarguye, la que nos exhorta, la que nos habla, Señor. Y toda tu palabra es inspirada, Señor, para corregir, para instruir en justicia, de modo que nosotros podamos, Señor, alcanzar, Señor, esa estatura que tú quieres, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo no soy digno de estar en este lugar, Señor, pero un día usted puso gracia en mi vida, Padre, para lo cual, Señor, lo que tengo no es mío, Señor, sino es tuyo, Padre de la gloria. Es tu palabra la que voy a hablar, Señor, de la gloria. Esa palabra que un día nos hizo libre, esa palabra que un día nos libertó, Señor, de la gloria, en lo cual, Señor, le pedimos que tu palabra no vuelve vacía, Señor, que tu palabra cae en cada vida, en cada corazón de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Padre, en lo cual tú darás conforme, Señor, a su necesidad, Señor, conforme a tu poder, conforme a tu gloria, conforme a tu justicia y conforme a tu bendita voluntad, oh Padre, aleluya. Quita lo mío, quita todo pensamiento carnal, humano, Señor de la gloria, para que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida, Señor de la gloria, porque necesitamos oír de tu palabra, Señor, necesitamos oír de tu consejo, Padre, en el nombre de Jesús, y que ninguno escape sin recibir la bendición que usted tiene, Señor, aleluya, para cada uno de nosotros, Señor de la gloria. Quita todo impedimento, quita todo cansancio, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, porque usted es el único que aumenta fuerza, Señor, aún de nuestras debilidades. Usted es el que saca fuerza, usted es el que nos da la fuerza, Padre, para seguir avanzando hacia adelante, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, póngase cómodo, aleluya. Quiero ver la hora. Alguien dice: aquí no hay tiempo, alabanza a Jehová. Así es. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Como tema de esta noche, le he puesto enfrentando
los desafíos, enfrentando los desafíos. Para entrar en esta porción de la palabra del Señor, en el verso 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina. Cuando vemos esto, yo meditaba y decía, hubo un propósito por qué Dios vino a Gedeón. Y si leemos el contexto de la historia, encontramos que siempre que Dios manda un ángel, siempre que Dios manda una palabra, siempre que Dios trae un consejo a nosotros, es porque hay algo en nosotros. La palabra de Dios no se escucha por casualidad, porque dice, lo está diciendo por mí, no, sino que la palabra de Dios siempre habla al hombre. La Biblia nos enseña que Dios ha hablado al hombre de una y otra manera, de modo que el hombre sea percibido, del hombre que el hombre entienda, de modo que el hombre y la mujer, el joven, el niño pueda entender, pueda ver cuál es la voluntad de Dios. Pero lamentablemente nosotros, o el ser humano desde el principio, siempre tiene la tendencia, siempre tiene sus ojos, siempre tiene su mirada esclavizado a este mundo, a los deleites de este mundo. La razón por qué vino el ángel era porque el pueblo había olvidado los mandamientos de Dios. La Biblia nos enseña que cuando Dios saca al pueblo de Egipto, Dios le dio mandamientos a lo cual se tenían que cumplir, a lo cual se tenían que obedecer. Pero el pueblo decía no. Dios le dijo, no te harás alianza con los pueblos que están a tu alrededor, y tú los echarás delante de ti. No los permitirás que habiten la tierra, porque esa tierra yo te la he entregado. Pero vemos que al transcurso del tiempo el pueblo se lo olvidaba, y llega, Dios mismo levanta a un pueblo para que azote a su pueblo, para que le haga ver, entender. Y esa es la razón por qué viene el ángel. Vamos a regresar un poquito para entender este mensaje, lo cual es enfrentando los desafíos. En los desafíos puede ser nosotros mismos, porque en nosotros mismos hay incredulidad, en nosotros mismos hay falta de fe, en nosotros mismos hay falta de conocimiento, en nosotros mismos hay impedimento que nos impide ver a donde Dios nos quiere llevar. Dice la palabra del Señor en el capítulo 6, los hijos de Israel hicieron lo malo o lo bueno. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó ¿en quién? En mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, y se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Y usted dirá, no, pero eso ya pasó. Le está hablando al pueblo de Israel. Sí, pero nosotros somos el pueblo espiritual. Nosotros somos la iglesia. Y muchas de las veces, cuando Dios nos ha sacado del mundo, pareciera como que el ser humano quiere retroceder hacia atrás. ¿Por qué cree que las iglesias están vacías? ¿Usted cree que si fuera fácil, si el hombre permaneciera firme en Jesucristo, usted cree que estuvieran allá afuera, estuvieran aquí? Pero como el enemigo siempre le dice, no, tú no puedes, tú no la vas a hacer, no es para ti, ¿qué va a decir la gente? Y empieza a haber un desafío que el enemigo pone en la mente, en los corazones. El diablo había puesto este pensamiento sobre el pueblo de Israel, en lo cual puso rebeldía, puso desobediencia. Porque ese es lo que el enemigo hace sobre nuestra vida. Dios nos dice, yo te he puesto para esto, yo te he llamado para esto, pero nosotros decimos, no tengo tiempo, yo no puedo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué van a decir? Y se nos olvida que Dios provee todas las cosas para nosotros, para que podamos hacer lo que Él nos ha mandado hacer.
El pueblo se le olvidó que tenía que obedecer a Dios. Se le olvidó que Dios lo había llamado, pero no para que se acomodara en la tierra, sino para que diera a conocer su nombre sobre los demás pueblos. Pero eso no lo entendían. Se iban tras otros dioses. Dios les dijo: no tendrán otros dioses fuera de mí. Y el pueblo de Israel se iba tras otros dioses. No hagas alianza. Y ellos se juntaban con las mujeres de aquellos o intercambiaban, hacían alianza. Y Dios nos ha llamado a que nosotros permanezcamos en una alianza únicamente con Él. Nosotros no podemos andar allá en el mundo. Nosotros no podemos gozarnos de lo que hace el mundo, como decía la enseñanza en estos días. ¿Por qué no me tengo que complacer? A mí me da pena cuando veo este tipo de situación, el hombre en el alcohol, en las drogas, y usted le habla del Señor y dice: no, eso no es para mí. ¿Por qué? Porque no pueden. Hay un impedimento en su vida que no los deja levantarse. Y ahí se quedan. Y llega a estar en el modo que se llegan a esclavizar y ahí se quieren quedar. ¿Por qué? Porque hay un desafío. Y cuando son vencidos, entonces ellos se quedan ahí como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿dónde estaba? Estaba encuevado. Santo, habla Jehová. Sí, estaba encuevado. ¿De qué le servía tener una tierra grande que fluía leche y miel si estaba privado de todo eso? Dios nos ha llamado y nos ha dado grandes promesas. Así es, aleluya, gloria a Dios. Pero como no vemos nada, pues nos encuevamos y nos conformamos con algo pequeño. Cuando aprendemos la palabra de Dios, ya nos prendemos un texto y ya sé todo, ya no necesito. Cuando empezamos en la música, en cualquier área, ya me sé una nota, ya puedo todas. Y es mentira, no sabemos nada. Es muy profundo. La palabra de Dios es profunda. Entre más usted se mete, más va a encontrar. La palabra de Dios lo va a llenar. La palabra de Dios lo va a restaurar, lo va a cambiar, le va a dar fuerza. Usted va a sacar fuerzas cuando no tenga. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios da vida al hombre. La palabra de Dios es potencia. Aleluya. Cuando nosotros la creemos. ¿Pero qué? Pero el pueblo se había olvidado y no tenía esa potencia, no tenía esa gloria, en lo cual cuando venía a ver el ejército de Madián, huían a esconderse. Huían a esconderse, como muchas veces nosotros huimos. Ahí viene a cobrar de la renta, ahorita vengo. No tanto así, pero pasa que nosotros, Dios nos ha dado grandes promesas, pero no sabemos a veces lo que tenemos en nuestras manos. Y la Biblia nos enseña que muchas veces caemos en esto como el pueblo cayó. El pueblo cayó en desobediencia, se acostumbró, se acomodó y ahí se quedó. Y cada vez que veía la prueba, el problema, en vez de enfrentarlo, en vez de tomar las armas, en vez de levantarse, en vez de protestar, en vez de decir: bueno, si Dios nos dio esta tierra, vamos a pelear. Si Dios nos dio, a usted Dios le dio familia, a usted Dios le dio promesa, a usted Dios le dio su alma, a usted Dios le dio grandes cosas, entonces tenemos que agarrarnos de las armas, y no de las armas carnales, sino de las armas de la palabra de Dios. Aleluya. La palabra de Dios, aleluya, no es con espada, no es con ejército, pero sí con su Santo Espíritu. Es con el Espíritu Santo de Dios que nosotros vamos a poder vencer. Pero es necesario obedecer. Si no obedecemos, por demás, vamos a dar vuelta y vuelta en lo mismo. El pueblo de Israel, la tierra prometida no estaba lejos.
pero por la rebeldía, la incredulidad, por protestar, por renegar, por invalidar la palabra de Dios, tuvieron que dar vuelta 40 años en el desierto, hasta que ninguno quedara y todos quedaron postrados. ¿Por qué? Porque faltó fe, faltó creerle, faltó vivir, faltó que se aferraran a lo que Dios decía. Y nosotros tenemos que aferrarnos a lo que Dios nos dice en su palabra, a lo que Dios nos ha dejado en su bendita palabra. Vamos a ir a la razón. Entonces viene el ángel. En el verso 11 viene el ángel y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, el cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El verso 11, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y yo me puse a pensar y dije: ¿de dónde esforzado? ¿De dónde valiente? Parece como la ciudad de la mentira, ciudad del maíz. No es ciudad y no tiene ni maíz. Como la ciudad de Aguascalientes, no es caliente ni tiene agua. Bueno, por decirlo así. Pero en esto que vemos, cómo Dios mira nuestra vida. A Dios, pues Gedeón no era ni esforzado ni valiente. ¿Dónde estaba? Estaba aguardando el trigo para esconderlo. Eso le habla a usted de valiente, no de valiente, porque ya iban a venir los madianitas y hay que huir, hay que escapar. ¿Por qué? Porque no veía, no sabía por el que Dios, cómo Dios lo iba a llamar. Entonces vemos que Dios le dice: varón esforzado y valiente. Y empieza el llamado con Gedeón. Cuando nosotros nos llamó Dios, nosotros nos miramos a sí mismos y en realidad con ojos naturales no vamos a poder. Si nosotros nos vemos a sí mismos, no vamos a poder. ¿Por qué? Porque se tiene que ver con los ojos espirituales que Dios ha puesto. Si el ángel no viene y le dice: varón esforzado, pero él dice: ¿y yo de dónde? ¿Yo cómo? Si yo aquí, y empieza el llamado, pero en vez de creerle empieza el reclamo. Y muchas veces nos pasa así. Dios te dice: yo te he llamado para que prediques en las calles, yo te he llamado para que tomes posición en algún área, aquí en la casa, en su casa, en la iglesia, y nosotros vemos a ver nuestra condición. Decimos: ¿cómo le voy a hacer? Yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro. Si Dios nos llama porque tú sepas. Dios no nos llamó porque nosotros éramos los inteligentes. Dios nos llamó por su gracia, por su misericordia. Dios nos llamó por su gracia y misericordia cuando no éramos nada. Él metió su mano y de allá nos sacó de las tinieblas. Aleluya. Nosotros éramos esclavos. Nuestro padre era el diablo. Nos tenía encegados, nos tenía atados. No podíamos libertarnos. Y llegó Cristo y libertó, rompió toda cadena, todo lazo que nos ataba y nos hizo libres. ¿Libres para qué? Para que seamos esforzados y valientes. ¿Para qué? Para que peleemos, para que veamos adelante, aleluya, que Dios nos ha puesto para hacer salvación a las demás gentes que hay aquí en este mundo. Lo ha puesto como luz, lo ha puesto como atalaya, lo ha puesto como un soldado que pelee, pero para que eso tiene que ver con la mirada que Dios quiere que veamos. Josué le empieza a reclamar y le dice: Señor, pero ¿dónde estabas tú cuando vienen los madianitas? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué se llevan todo? ¿Y cómo estamos nosotros? Pero Dios, Gedeón no sabía, porque había algo en el pasado. Había algo que había sucedido en lo cual él era, por decirlo así, agarró algo que sus papás estaban practicando. Muchas veces
Las consecuencias vienen cuando el padre o la madre tiene algo en el pasado. Y de repente usted dice, pero ya Cristo me lo quitó. Sí, se lo quitó, lo perdonó, pero viene la consecuencia. Se lo digo por experiencia. Yo en mi vida pasada tuve problemas con la ley. Y cuando el Señor me llama y me convierte a Él, empieza Dios a procesar mi vida, me había apartado de toda aquella vida pasada, pero tenía algo con la ley que tenía que pagar. Yo no le reclamé, Señor, pero si ahora soy tu hijo, ¿por qué me llevan a la cárcel? Yo sabía que había hecho algo y que tenía que pagar. Y yo le dije, Señor, yo sé que tenía que pagar. No había de otra forma. Si yo hubiera tenido los medios, contrato a un abogado, le pago el dinero y a ver cómo le hago para pagar, porque yo quería estar limpio delante de Dios, para servirle con libertad a Dios. Había algo que me ataba había hecho en el pasado. Dios me había cambiado, me había llamado, pero había algo allá. Yo no le reclamé, Señor, eso era lo que yo quería, que me agarraran para pagar, porque si no, no pago. Entonces hubo un proceso, es exactamente, había algo que Gedeón había pasado en sus descendientes. Había habido una rebeldía, el pueblo se había apartado y él estaba pagando algo que el mismo pueblo había hecho. Pero Dios tiene misericordia y lo llama y le dice, ahora Gedeón, yo te he llamado. Y Gedeón dice, pero ¿cómo a mí me ha llamado? Como usted muchas veces se ha preguntado. Muchas veces no se ha preguntado, Señor, ¿a mí me miraste? A usted lo veo. Así es. Quizás yo era el peor de la familia. Como muchos de nosotros, a veces somos lo peor. Y la gente te mira y dice, ese no va a salir de allí. Ese jamás puede cambiar. Nunca va a poder ser alguien. ¿Por qué? Porque te ve con ojos carnales, te ve con ojos humanos, no te ve con los ojos de Dios. Cuando un siervo de Dios mira a un alcohólico, uno ve con ojos espirituales y uno dice, Dios puede levantar aquí un gran evangelista, Dios puede levantar de aquí un gran hombre, un pastor, Dios puede levantar aquí un salmista, un músico. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vista ahora tiene que ser diferente, nuestra vista, nuestros ojos tienen que ver diferente. Nosotros tenemos que ver las cosas como que son. Sí, amén, aleluya. Por eso dice la palabra del Señor, diga el débil, fuerte soy. Y dice el enfermo, estoy enfermo. ¿Y cómo le voy a hacer? Pues así va a estar. Usted tiene que ver, aunque sienta el dolor y sienta que le duele el pie y que le duele todo el cuerpo, y usted tiene que decir, yo estoy sano, Jesucristo me sanó. Y aunque vea la enfermedad, usted tiene que ser diferente. Tiene que hablar con la palabra. Sí, amén, gloria a Dios. Y no estoy hablando de declaraciones, tampoco. Porque yo declaro que tú aquí y allá, no, tampoco es de extremo. Pero sí la palabra del Señor nos enseña que tenemos que ver con ojos espirituales. Gedeón se miraba a sí mismo su vida. No, hombre, ¿yo qué voy a ser el libertador de Israel? ¿De dónde? Él se imaginaba que quizás Dios le iba a dar un gran ejército, con caballos, con carros bien armados, con armaduras y todo eso, hombres preparados. No, hombre, le va dando 300 hombres que ni se habían agarrado una piedra. Pero de esos son de los que Dios levanta. ¿A poco usted y yo sabíamos algo? No sabíamos nada, pero Dios es el que diestra sus manos para la batalla. Dios es el que abre sus labios. ¿Sabe para qué? Para predicar su palabra. Pero Él es el que se tiene que llevar la gloria. No decir, yo puedo, yo sé, yo aquí. No, nada de eso. Cuando nosotros aprendemos la humildad
en el ministerio, Dios es el que va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Entonces vemos que aquí Gedeón empieza a reclamar y decir: Señor, pero nuestros padres han hablado de ti, de tu nombre, que cómo abriste el mar, que cómo abriste el Jordán, de cómo cruzó el pueblo y todo, pero ¿a dónde estás? Cuando viene el ejército y nos ataca, y muchas veces nosotros le reclamamos a Dios: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando esta enfermedad? ¿Por qué me pasa todo a mí? Todo a mí, todo a mí. Y hasta parece el chavo. Todo yo. Pero es algo que Dios está tratando con su vida. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor que todas las cosas los ayudan para bien. Todos aquellos que aman a Dios. Si usted está pasando por problemas, por dificultad, por escasez, por cualquier cosa que sea, es porque Dios quiere formar un carácter en nosotros. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque es necesario, aleluya, que nosotros, nuestra fe sea probada. La palabra del Señor nos enseña, aleluya, que es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros arrebatemos el reino. El reino es de valientes. El reino, el evangelio, se sufre penalidades. No crea que es fácil. De la noche a la mañana usted no vio a David en el trono. Hubo persecución, hubo envidia, hubo ultrajo, hubo de todo en su vida. Pero ¿sabe qué? Él aprendió a amar a Dios sobre todas las cosas. Él aprendió a sujetarse a Dios. Y Dios, en el momento de Dios, Dios lo levantó en alto. Y cuando enfrenta a Goliat, aquel gran hombre de guerra que traía armadura, que venía con todo, que era entrenado desde juventud, él no le tuvo temor alguno, aunque ese hombre desafiaba aún el ejército y a todo, y él decía: pero ¿quién podrá pelear con él? Nadie se atrevía. ¿Sabe por qué? Porque no podía, el pueblo no había enfrentado los desafíos. No quería hacerse responsable. No quería salir a pelear lo que Dios le había dado en su mano. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Cuando Dios nos ha dado algo que debemos de pelear, huimos a veces. En vez de levantar oración, en vez de levantar alabanza, dice la palabra del Señor: está uno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por el aceite. ¿Y qué hacemos? Le voy a hablar al doctor o a la vecina a ver qué receta me da. ¿Qué pastilla me tomo? ¿En serio? Me voy a tomar la pastilla de las 8 y para dormir y para todo toma pastilla, para dolor. Que no dice la Biblia que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite. Y si tiene fe, pues lo va a sanar. Y si no, pues espere en Dios. Sí, porque a veces uno quiere que ya, Señor, ya. El pueblo estaba clamando y había sido atado por 7 años. Estaba encuevado por 7 años. Tuvieron que pasar 7 años. ¿Cuántas cosas no pasaron en 7 años? Sembrando, cosechando, para que el pueblo enemigo viniera y todo se lo robara, y todo se lo robara, y todo lo perdían, y el pueblo atemorizado, y no podían enfrentar los desafíos que el enemigo les ponía. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios se aparta, no hay poder. Cuando Dios se aparta de nuestra vida, cuando nosotros dejamos que el enemigo entre a nuestra vida, no hay poder para soportar, para estar de pie, para creerle a Dios, para no tener temor. ¿Qué hizo Saúl? Estaba atemorizado. El hombre que debía adiestrar a su ejército y darle palabra a todo el ejército, estaba acobardado, y en el momento de la guerra estaba escondido en su tienda. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque la cabeza, el enemigo ataca primero la cabeza. Atacó a Saúl y de ahí todo el ejército contaminó de temor a todos y nadie quería enfrentar. ¿Por qué? Porque faltó
faltó creerle a Dios, faltó guardarse para Dios. Por eso cuando vieron aquel gigante, yo me pregunto, ¿por qué no se le dejan ir todos? Hombre? Vamos todos, uno de cada. Si estaba grande, ¿verdad? Pues hay que agarrarlo como sea, pero lo vamos a bajar. Pero cuando hay temor, todo nos asusta. Quizás hay gente que con poquito, como dicen, han dicho por ahí, se ahoga en un vaso de agua. No es nada, ya está asustado. Va con el doctor y le dice, bueno, usted tiene alta presión, y ya la persona se empieza a atemorizar y ay, ya me voy a morir, tengo cáncer, tengo lo otro. ¿Por qué? Con una cosa pequeña. ¿Por qué? Porque nuestra mente viaja 1000 por hora y agarra todo pensamiento, idea, y ay, me voy a morir, me voy a morir. ¿Por qué? Porque hay temor. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? Cuando hay amor, cuando el perfecto amor echa fuera ¿el qué? Por eso cuando David ve al gigante, no negó cómo era el gigante. Él lo vio cara a cara, sabía que se tenía que enfrentar hasta la muerte, sabía que tenía que pelear. Pero me gusta la actitud de David. Una de las razones que David enfrenta es por haber ofendido a su Dios. Y muchas de las veces cuando hablan de Dios hasta mal, uno no hace nada. Uno se queda callado, no, pues allá ellos. No, nosotros muchas de las veces estamos llamados para hablar de la palabra de verdad. Para hablar, para traer el consejo, aleluya, y que aquellos que dicen cosas en contra de Dios sean avergonzados, aleluya. ¿Por qué? Porque no podemos tolerar cuando alguien hable del Señor mal, o de un hermano cuando habla. ¿Sabe qué? David no le gustó cuando hablaron del ejército. Y eso es algo que debe de pasar en la iglesia cuando nosotros somos un cuerpo y alguien está hablando que el hermano aquí, que el hermano allá. Yo tengo que salir en defensa. ¿Por qué? Porque es la iglesia, porque es parte del cuerpo del Señor, aleluya. Y nosotros estamos llamados para juntos pelear por cada uno de nosotros. Todos somos el miembro del cuerpo de Cristo, cada uno somos miembros, por lo cual yo tengo que defender, yo tengo que cubrirlo a usted, usted me tiene que cubrir a mí. Quizá usted es la mano, yo soy el pie, o la nariz, o el ojo, o alguien es la niña. Bueno, la niña del ojo, ¿va? No piense mal. Entonces Gedeón empieza a cuestionar a Dios. ¿Cómo voy yo a salvar a este pueblo? Como muchas veces, vamos a leer el verso 15. Entonces respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente estaré contigo y derrotarás al madianita como a un solo hombre. Pero me gusta el verso 14, dice: y mirándole Jehová, me imagino Jesús mirándolo a nosotros. Qué incrédulo. Pero qué incrédulo. No, Jesús sí nos dijo, sí les dice: hombres de poca fe. Bueno, cuando iban en la barca, ve ahí, y se levanta aquella tempestad, y el Señor estaba dormido, y empieza a levantarse aquellas olas, y todos asustados, y Señor, ¿de dónde está el Señor? El Señor está dormido, Señor, despierta, que no tienes cuidado de nosotros, mira que perecemos. Y el Señor, ¿qué le dice? Hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque hay a veces que nosotros, Dios nos deja para ver qué hacemos. Cuando estaba Moisés cruzando el mar y empieza Moisés a orar a Dios. ¿Y qué le dice Dios? No es tiempo de orar, es tiempo de actuar. Y muchas veces nosotros decimos: voy a preguntarle a Dios.
No, si Dios ya te dio la respuesta, nomás que nosotros nos hacemos, que no sabemos. Gloria a Dios. Nosotros ya sabemos que tenemos que ir a hacer esto y todavía preguntamos, ¿será que vamos a ir? Si ya sabe que tiene que ir, hermano, ya sabe que le toca estar aquí, ya sabe que tiene que predicar, ya sabe que tiene que hablar del Evangelio, aleluya, ya sabe que usted ha sido llamado para hablarle a las almas de Jesucristo. ¿Por qué? Porque a Gedeón lo llamó para salvar, a usted también Dios lo llamó a alguien para que se salve a través de su testimonio, a través de que usted les anuncie el Evangelio, a través de que yo les hable del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque en aquel día, dice la palabra del Señor, que el Señor nos va a demandar. Y los compañeros de trabajo, ¿qué les hablas? No, pues les hablo de fútbol, pues les hablo de karate. Bueno, porque cada quien le habla de lo que le gusta, ¿verdad? Si al hermano le gusta el gol o béisbol, pues de eso le va a hablar. Pero, por decir otra cosa, pero nosotros hemos sido llamados para hablar de la palabra de Dios, para decirle a las personas que hay un camino que lleva a la vida eterna y que le guste o no le guste, un día vamos a estar delante del trono blanco, aleluya. Todas las almas un día se van a presentar y van a dar cuenta mientras estuvieron en el cuerpo. Pero aquí Gedeón estaba reclamándole a Dios, Señor, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo le voy a hacer? Y no se ha preguntado usted muchas veces, pero ¿cómo le voy a hacer? No tengo dinero para la gasolina, no tengo para pagar la renta, no tengo para comprar esto que necesito en la casa de Dios, no tengo lo otro. ¿Y cómo yo voy a ir allá a predicar? Y sacamos vuelta como Jonás. Para allá sí hay dinero. No, en serio, para allá sí hay dinero. Porque muchas veces invertimos en otras cosas que no edifican. Pero cuando se trata de ver para la obra de Dios, ahí nos hacemos, como dice por allá alguien, nos hacemos el mareado. No sé qué quiere decir mareado. Mareado no es aquel que anda mareado, ¿eh? Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, entonces, pero no vemos, entonces, pero cuando Gedeón empezó a ver el llamado de Dios, me gusta lo que hace Gedeón. Mire, Gedeón en el verso 18 dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda. Eso nos habla, hermanos. Cuando usted y yo hemos visto la obra de Dios en nuestra vida, usted va a buscar algo para darle a Dios. Y ese es el agradecimiento que hay en cada hermano, en cada creyente. ¿Sabe qué? Cuando sabemos de dónde Dios nos sacó, usted empieza a abrir, a dar para la obra de Dios. Y no lo va a dar para que reciba bendición. No, olvídese de eso. Usted lo va a dar por amor a Dios. Usted va a diezmar por amor a Dios. Usted va a ofrendar por amor a Dios. ¿Por qué? Porque reconoce de dónde Dios nos ha sacado. Aleluya. Cuando uno andaba en el mundo, a esta hora allá andaba, allá por todas, recorriendo todos los lugares de mala muerte que hay por acá. Y no le daba dolor gastar 100, gastar 50, gastar 200, aleluya, y otra cubeta, y ahí no le daba lástima de su dinero, que dejaba a la familia sin comer, que andaba batallando, consiguiendo para comprar otras cosas, necesidades del hogar, y uno malgastando ese dinero. Cuando Dios dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Pero uno no entiende, uno está esclavizado, porque uno está esclavizado y está ahí encuevado y no quiere salir de ese mal mundo. ¿Sabe por qué? Porque no han entendido, porque el mundo está atado. Pero cuando uno empieza a ver lo que Dios hace en nuestra vida, el creyente es diferente. El creyente empieza a dar y no para que lo vean, o él se empieza a despojar. ¿Sabe por qué? Porque ha entendido que a Dios se le da lo mejor.
A Dios se le da lo mejor y me gusta la actitud de Gedeón. Gedeón entendió ahora, quizás ya no era, o había oído, Señor, de ti que hablaba. Ahora Gedeón tenía una experiencia con Dios. Muchas las veces hay jóvenes en el Evangelio nacidos, pero muchas las veces no hay una experiencia con Dios. Puede haber personas que quizás ya perdieron la experiencia con Dios. Después de haber oído de Dios, después de haber caminado con Dios, después de haber visto la gloria de Dios como el pueblo de Dios había visto la gloria, pero de momento se olvidaban, de momento se iban por otro lado. Pero la iglesia no tiene que ser así. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos gentiles y nosotros éramos lo peor. Dios escogió un pueblo literal al pueblo de Israel, de la semilla descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero las demás naciones no tenían ese privilegio de formar parte de la iglesia o del pueblo de Dios. Pero ¿sabe qué hace? A través de Jesucristo envía una esperanza de vida, una esperanza de promesa de que ahora que si nosotros le servimos, que si nosotros le aceptamos, que si nosotros le seguimos, que si nosotros caminamos en su camino, entonces somos parte, somos injertados, éramos olivos silvestres, pero ahora somos injertados en la vid verdadera. Y Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, y todo pámpano que en mí permanece lleva fruto, porque separado de mí nada puede hacer. El pueblo se había desligado de Dios, por eso no podían ver, no podían actuar, no podían caminar. Los enemigos los desafiaban y ellos salían corriendo. Pero déjeme decirle que usted y yo no tenemos que salir corriendo. Tenemos que hacer frente al enemigo en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Aunque el enemigo venga y le diga: usted no puede, no se va a poder levantar, usted no puede salir de eso que está pasando, usted no puede salir de esa enfermedad. Usted tiene que decir: yo puedo en el nombre de Jesús, porque Dios lo ha prometido. Dios está conmigo, y como está, como poderoso gigante. Aleluya. Dios le dijo a Gedeón: yo estaré contigo, yo estaré contigo. Y eso es lo mismo que Dios nos dice a cada uno todos los días: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Aleluya. Esa es la promesa que usted y yo debemos de abrazar. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con nosotros y jamás seremos desamparados si no nos soltamos de su mano. Tenemos que estar como este pueblo. Este pueblo estuvo encuevado, pero llegó el momento de salir. Había enviado Dios un libertador, y muchas veces cuando venimos aquí, a veces venimos como encuevados. Sí, porque tenemos una rutina. En la iglesia se va a hacer esto y sigue lo otro, y así nos la llevamos. Voy para la casa, como, todo, me levanto al trabajo, y es una rutina. No salimos de ese lugar. Ya conoce los pasos de aquí a la casa. De allí a la cocina, y de allí allá, y de allá allá, y todo, y no salimos. Tenemos que cambiar, aleluya, que tenemos que salir, aleluya. Dios dijo: ir y predicar el evangelio a toda criatura, y a toda es a todo. A todo es a todo. Llevar el evangelio por las casas, ese era lo que hacía la iglesia primitiva. Levantaban en los hogares enseñanza, palabra de Dios.
iban a llevar el mensaje de salvación, iban a llevar el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque habían entendido que el reino de Dios hay que expandirlo, habían entendido que Dios no los había llamado para estar ahí, sino para llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque habían entendido como Gedeón había sido llamado para hacer salvación. Usted y yo somos llamados para llevar esperanza, para llevar luz, para llevar un consejo. Muchas veces en el trabajo nos piden de repente un amigo o alguien, un compañero, un consejo, y de repente quizás no lo tenga. Y te pregunta de la Biblia, y quizás a veces ni lo sabemos. A veces le dice, ¿de qué se trató el tema? ¿Fuiste a la iglesia así? ¿De qué se trató el tema? No me acuerdo. ¿Qué versículo? ¿De qué se trató? ¿Qué evangelio leyeron? Pues tampoco, no me acuerdo. Entonces, muchas veces venimos a la casa de Dios y ya tenemos una rutina. A veces solo venimos solo porque nos vean. Y no es así. Cada vez que nosotros venimos a la casa de Dios, tenemos que venir con una actitud. ¿Sabe por qué? Si Dios ya nos libertó, si Dios ya nos justificó, si Dios ya nos sanó, si Dios ya nos hizo libres, entonces dice la palabra del Señor que cada día es nueva la misericordia. Entonces cada vez que yo me voy a acercar a Dios, yo tengo que presentarme y creyendo que algo diferente voy a encontrar en Él. Algo diferente voy a encontrar en Él. Y eso es lo que nosotros debemos ver. Pero si miramos con nuestros ojos literales, solo va a haber problemas. En la casa, en el trabajo, el mundo, la noticia, y qué pasó aquí, qué pasó allá, qué pasó lo otro, que el presidente, que aquí y allá. Y solo eso, aprende esos capítulos. Pero no aprendemos capítulos de la palabra de Dios. No vemos lo que Dios nos está hablando en la palabra de Dios. Gedeón empezó a ver su condición. Vengo de una familia pobre, sin ningunos beneficios. ¿Cómo voy a levantar un ejército? ¿Cómo voy a levantar una iglesia? Dice alguien por ahí. Santo. Alaba a Jehová. No, sí. ¿Cómo voy a levantar una célula? ¿Cómo voy a empezar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Y empieza a temblar. Empezamos, usted hermano va a tocar acá. ¿Yo? No, pues yo no sé. Póngame allá, allá sí sé. Y que a veces Dios no nos manda a poner donde sepamos. Porque Gedeón no sabía. No le dijo, si quieres. Dijo, ves, te he llamado varón esforzado y valiente. ¿Y sabe qué? Dios nos dice eso, lo mismo. Usted y yo somos varones, varonas, esforzados. ¿Sabe por qué? Porque está en este lugar, usted se esforzó. Usted hubiera dicho, no, pues en la casa está mejor. Sí, pero allá no hay palabra de Dios. Aquí hay presencia de Dios, aquí hay palabra de Dios, en lo cual usted viene a recibir la bendición de Dios, aleluya. Y cuando usted viene con esa actitud, Dios va a hacer algo en su vida. Gedeón miró su condición, ya no es tiempo de ver nuestra condición. Nosotros a veces miramos nuestros defectos. El hermano no, tú no, cantas bien feo. ¿De dónde va a salir un salmista? Porque así no le dicen a uno. Cuando yo empecé la música, bueno, todavía no empezando ni he terminado, pero, ¿verdad? Dicen, no, hermano, usted no le queda eso, o sea, de cantar. Y uno dice, pues uno se desanima. Hay que ser honesto. Porque uno dice, ¿será que canto ranchera o canto cumbia? Santo. Sí, pues porque uno busca la voz a ver a dónde le queda, ¿va? De repente le queda de coro,
Dice, no, usted no le queda eso, mejor cante de las otras. Ya quiere cantar otra cosa. Entonces yo empezaba y me decía, no, usted canta bien feo. Y uno se entristece. Y uno se la cree. Porque es cierto. Alaba a Jehová, es cierto, no. Pero uno dice, no, pues yo lo hago para Dios. Y ya uno mismo se consuela. Yo que no lo consuela a los demás. Sí, hermano, es que usted se tiene que consolar usted solo. Amén. Tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dice, no, si no lo estás haciendo para el hombre, lo estás haciendo para mí, aleluya. Si la Biblia nos enseña que Dios no busca músicos, busque un verso en la Biblia donde diga que Dios busca músicos profesionales, alabanzas a Jehová, dice, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Canten entre ustedes salmos, himnos espirituales, aleluya, alabanzas a Jehová. Pablo y Silas estaban encerrados, aleluya. Yo no sé en qué nota iban, si iban por lado, por dos, pero ellos empezaron a alabar a Jehová. No había instrumento, únicamente abrieron su labio. ¿Y qué pasó? Las puertas empezaron a abrir, aleluya. Se empezó a temblar la casa. ¿Sabe por qué? Porque Dios habita en la alabanza de su pueblo, en lo que usted trae en su corazón, en lo que usted expresa. Esa es adoración, esa es alabanza. Por eso yo digo, si no hay música, yo sí me aviento. Yo necesito el piano, la batería para hacer. No. Usted trae su voz. Usted trae su voz. Yo tengo mi voz, aleluya. Dios nos dio voz a usted y a mí. ¿Sabe para qué? Para que le cantemos a Él, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Si se va la luz, seguimos predicando, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque no dependemos de lo material. Y muchas veces decimos, no, pues así se me oye más feo. ¿Para qué voy a cantar? Pero no, nosotros le cantamos a Dios. Y ese es el gran privilegio que Dios nos ha dado a nosotros. Porque imagínense, si Dios buscara músicos o hombres elocuentes de la palabra, pues mejor mandamos a traer a otros. Y otros músicos que saben. Pero no hay presencia de Dios. No hay presencia de Dios. Hoy todo se ha modernizado. Hoy todos los músicos se han vendido. Hoy la música del Evangelio que anuncian que a través de la música todo es comercio. Ya no hay alabanza genuina. Usted ve en la tele conciertos cristianos. ¿Dónde va a haber conciertos cristianos? Si Dios, donde había alabanza, era en el templo, donde había los coristas, donde había el salmista, era en la casa de Dios, era para darle gloria a Dios en su casa, no para hacerlo allá en lugares donde no tenían que hacer. Y a usted le van a poner humo y música de colores y dicen alabanzas a Jehová. ¿Por qué? Porque el mundo se ha metido en la iglesia, aleluya. El mundo se ha metido a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque se está encuevando allá. Pero nosotros, usted y yo, debemos de seguir la línea que nos manda la palabra del Señor. Si le dicen, hermano, usted canta feo, pues para la gloria de Dios y gozoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Gedeón, yo le aseguro que envidiaron a Gedeón. Cuando lo oyeron el llamado, ¿a poco ese va a ser el libertador de Israel? Ese chaparrito, no, hombre. Ese desnutrido, no, hombre. ¿Qué va a poder? ¿De dónde va a salir un guerrero? No, hombre, no puede ni la espada. ¿Cómo va a pelear? ¿Por qué? Porque el hombre se deja guiar por la vista. ¿Y cómo ganó la batalla Gedeón? Con cuernos y con cántaros y sin agua. Dijera, no, pues van a llevar los cántaros y van a abrir un río y el río va a atravesar la ciudad y se lo va a llevar a todos. Pues todavía, pero un cántaro vacío,
pero dice que tenía ateas ardiendo. El cántaro tenía ateas ardiendo. Eso significa, aleluya, que esos hombres llevaban el Espíritu Santo en su vida, aleluya. Y eso hace la diferencia. Cuando el Espíritu Santo está en el corazón, aleluya, va a hacer la diferencia, aleluya. Va a hacer cosas sobrenaturales. Él va a dar la victoria. David traía 5 piedras en su morral pastoril. 5 piedras, solo una iba destinada para el gigante. Nosotros, ¿qué traemos? Traemos la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Cuando el enemigo venga y le diga, usted no puede, usted no va a salir, usted tiene que presentarle la palabra de Dios. Usted tiene que hablar las promesas de Dios. El diablo se viste como ángel de luz y le citó la Biblia a Jesús. Le dijo, arrójate de aquí porque escrito está. El diablo sabía la Biblia. Pero también el Señor le contestó con la misma palabra. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Usted y yo tenemos que también saber la palabra, porque con la misma palabra tenemos que usarla. ¿Por qué? Porque esta es la espada, aleluya. Es la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Esta palabra es la que hace grandes cosas en nuestra vida. Y esta palabra es la que corta a todo demonio, todo espíritu que se levanta. Por eso tiene que estar en nuestra mente. Si esta palabra no está en nuestro corazón, nuestra mente, no podemos defenderlo. La otra vez estábamos hablando del escudo, de la armadura de Dios. A veces me recuerdo. Ya los años lo hacen a uno olvidar. Pero se olvida lo que le conviene a uno, ¿va? A veces. Santo. Hablamos del escudo. ¿Qué pasa si un soldado trae escudo pero no trae espada? Pues es igual. Puede traer escudo, pero si no trae espada, ¿cómo va a defenderse? Tarde que temprano pues lo van a atravesar. Pero nosotros debemos de traer la palabra de Dios. No traerla aquí guardada, porque pues eso, hay gente que tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, ¿va? Y ahí la tienen. Pero nomás para que vean que la tiene ahí, ¿verdad? Porque ya la agarran como amuleto, ¿sí? ¿Cierto? La ponen ahí abierta y para que vean que piensan que porque está la Biblia ahí abierta, el diablo la va a ver. Uy, ahí está la Biblia. Y se va, no. O va a poner una cruz ahí porque piensa que de esa forma el diablo se va a ir. No, él no se va a ir. Él se va cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios. Cuando usted y yo cumplimos la palabra de Dios, es el diablo que va a huir. ¿Sabe por qué? Porque va a haber presencia de Dios en nosotros. Pero si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, usted y yo nos podemos ser teólogos, exégesis en la palabra de Dios, pero no pasa nada. No pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque no estamos guardando la palabra de Dios. Pero cuando usted y yo guardemos la palabra de Dios, va a haber poder. Y vamos a hacer la diferencia, aleluya. Póngase sobre sus pies y vamos a darle gracias a Dios, aleluya. Oh Padre Santo, aleluya. Aquí estamos delante de tu presencia, Padre de la gloria. Oh Señor de la gloria, en esta hora, Padre.